poco a poco como es el Evangelio. Venimos estudiando qué es el Evangelio. Primeramente veíamos que era la verdad en Juan 8:32, veíamos lo que era la verdad. Y luego veíamos que era Evangelio, preguntábamos qué era Evangelio y veíamos de acuerdo, hermanas, a Primera Corintios 15, veíamos que es Evangelio. Entonces, hermanas, pero antes de eso veíamos el poder del Evangelio. ¿Qué hace el Evangelio? ¿Cuál es el poder? Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Porque es poder de Dios, veíamos en primera Timoteo, hermanas, 1:8 al 10. ¿Cómo dice la palabra del Señor que Dios nos saca a la luz a través de la obediencia a su evangelio? Dice, eh, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el evangelio. Ese es el poder del evangelio, mis amadas hermanas. Y allí nos quedábamos. Y ahora vamos a continuar entonces respondiendo la pregunta, ¿qué es el Evangelio? Entonces, de acuerdo, hermanas, a Primera Corintios capítulo 15, 1 al 4, dice así: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Entonces, de acuerdo a Primera Corintios 15, 1 al 4, aquí encontramos la respuesta de lo que es el Evangelio. Aquí, hermanas, el apóstol Pablo nos explica detalladamente lo que es el Evangelio. Muchas veces, hermanas, nosotros divagamos de qué en realidad es el Evangelio. Muchas veces preguntan qué es el Evangelio y andamos como las personas que no han conocido verdaderamente a Dios, o sea, los religiosos. Si usted habla con los religiosos, hermana, usted puede ver cómo la gente divaga, no entiende qué es el Evangelio. Y nosotras como hijas de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, nosotros debemos estar cada día procurando conocer acerca de Dios, conocer qué es el Evangelio, hermanos. Entonces aquí vemos que es muerte, dice, sepultura y resurrección. Dice, porque meramente he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Todas sabemos eso, mis amadas hermanas, que Cristo murió, que Cristo padeció, todo lo que Cristo pasó cuando Él estuvo en la tierra. Él lo sufrió. ¿Por qué? Porque él pecó, porque él era pecador, porque él era culpable. No, dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Él cargó nuestros pecados, mis hermanas. ¿Quiénes pecaron? Nosotras. Pero ¿pagamos nosotros el pecado? No, lo pagó el Señor Jesucristo por su gran amor y misericordia. Entonces, por ello sabemos que Cristo, hermanas, padeció todo lo que sufrió, tantos oprobios. Miren, hermanas, las películas que nosotros vemos, la de Mel Gibson, todas esas películas que hablan acerca de los padecimientos de Cristo, hermanas, crean que nosotros las miramos fuertes, nosotros miramos algo doloroso, grandemente doloroso. Pero hermanas, fue peor lo que el Señor Jesús sufrió, fue peor que eso, mis amadas hermanas. Pero ¿por qué lo sufrió el Señor Jesús? Por nuestros pecados. ¿Quiénes pecamos? Nosotras? Pero Cristo en su gran amor y misericordia, dice Filipenses 2:5 al 10. Él
Él, hermana, se vació en su esencia y se hizo hombre y se humilló, dice, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él se hizo obediente, él se puso en nuestro lugar, mis hermanas. Por eso dice la palabra que Él murió conforme al pecado de la humanidad. Él murió por nuestra culpa. Él sufrió tantos oprobios por cada una de nosotras. Miren, hermanas, nosotros a veces nos enfocamos solo en la cruz, netamente en la cruz del Calvario. Pero cuánto sufrió el Señor Jesús antes de llegar a la cruz. Hermanas, el Señor Jesús sufrió tanto y Lucas relata lo agónico, lo difícil que fue ese momento antes de que el Señor fuera prendido, cuando él iba a orar y dice que tomó a Pedro y Juan, dice Lucas, y fue a orar. Y dice que luego él se retiró de ellos y oraba grandemente. Y dice que su sudor eran como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Hermanas, esto nos habla del sufrimiento, que lo que Cristo pasó no es una broma ni una mentira, que es algo fuerte, hermanas, algo doloroso, algo duro, hermanas, que el Señor pasó. Y esto dice el apóstol Pablo, Cristo murió por nuestros pecados. Eso dice, y eso es el evangelio, dice el apóstol Pablo, conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque ya a través, hermanas, de los libros proféticos, a través de los profetas, había sido anunciado que Cristo iba a padecer, iba a sufrir. Cristo iba a pasar todas las situaciones duras y difíciles que pasó por amor a nosotros, hermanas. Y los profetas habían profetizado de Cristo, de su sufrimiento, de su sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo, conforme a las escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día. Dice conforme a las escrituras, conforme a las escrituras. Todo había sido profetizado, mis hermanos, que Cristo iba a padecer por nosotros. Nosotros, hermanas, cuando vamos a los hogares, nosotros debemos explicarle esto a las personas. Esto es evangelio, mis hermanas. Esto es el evangelio que Cristo manda que nosotros prediquemos en Mateo 28, 18 al 20, en Marcos 1, 16, donde dice que nosotros debemos ir por todo el mundo, predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo. La palabra evangelio aquí es muerte, sepultura y resurrección de Cristo. Entonces, hermanas, ¿qué vamos a hacer nosotras? Vamos a, número uno, a entender, a tratar de estudiar, a tratar de entender lo que es evangelio. Cuando nosotros tenemos con claridad lo que es el evangelio, entonces vamos a las personas y les decimos que Cristo murió conforme al pecado de la humanidad, que Cristo murió por ellas como por nosotros, hermanas. Cristo murió conforme al pecado nuestro y pero no solo murió, mis hermanos, no que fue sepultado y resucitó, gloria al Señor. Hermanas amadas, ¿qué hubiera sido de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? ¿Dónde estaríamos? Dice el apóstol Pablo, si Cristo no hubiera resucitado. Pero vana fuera nuestra fe, dice. Pero hermanas, Cristo resucitó, gloria a Dios. Él resucitó al tercer día, conforme también a las escrituras. Eso es el evangelio que nosotros debemos anunciar, muerte, sepultura y resurrección. Pero ¿qué desea Dios también, hermanas? Que nosotros seamos participantes de esa muerte, de esa sepultura y de esa resurrección. Dios desea eso, que nosotros participamos. Dice, vamos a ir a Romanos capítulo
6, versículo 1 al 6, y dice así: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. No, no vamos a perseverar en el pecado. ¿Por qué? Dice, los que hemos muerto al pecado, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Será que hemos muerto al pecado, pero podemos vivir siempre en el pecado? No, dice el Señor, porque si hemos muerto, hermanas, hemos muerto a la mujer de pecado, a la mujer que vivía en aquella vida antes de conocer a Cristo, en una vida de pecado. Pero morimos, dice, ¿cómo viviremos aún en él? Dice el apóstol Pablo. ¿O no sabéis que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Hermanas, esta es la confianza, que hemos muerto con Cristo por el bautismo, dice el apóstol Pablo. Miren, mis hermanas, esto es importantísimo. El bautismo, el apóstol Pablo a los romanos les está hablando, hermanas, acerca de la necesidad del bautismo. ¿Por qué dice el apóstol Pablo? Porque dice, vamos a ver desde el 1, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? No, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo vamos a vivir en él? O no saben, o no saben ustedes, hermanos romanos, les dice el apóstol Pablo, o no saben ustedes que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte. Hermanas, nosotros a través del bautismo participamos de la muerte del Señor Jesucristo, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. Y esto, hermanas, este punto es bien importante, porque debemos enfatizar siempre cómo debe ser el bautismo, porque recuerden, el mundo religioso trae diferentes formas de bautismo, pero solo hay una forma bíblica del bautismo, que es una sepultura, ni el bautismo rociado, ni ningún otro bautismo que no sea una sepultura es el correcto, hermana. ¿Por qué? Porque dice, somos sepultados juntamente con él. Sabemos que el bautismo es una cobertura donde nosotras, después que confesamos a Cristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador, cuando confiamos en que Cristo puede perdonar nuestros pecados y le confesamos delante de los hermanos, hermanas, que creemos en Él, que creemos que nos puede perdonar. Hermanas, lo que le llamamos la confesión de fe. Entonces nosotros somos sepultados en el bautismo, hermanas. Pero es como digo, una sepultura. ¿Por qué? Porque eso simboliza al Señor Jesucristo sepultado, muerto, sepultado. Pero ¿qué sucedió después? Resucitó. Entonces dice, somos sepultados juntamente con él para muerte por medio del bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
Nosotros morimos y resucitamos con Cristo. ¿Para qué, hermanas? Para tener una vida nueva, para ser mujeres nuevas. Por eso cada día nosotros debemos esforzarnos por ser diferentes, por no ser las mismas mujeres de antes, hermanas, con aquellas costumbres malas, con aquellas formas de vida del mundo, sino que cada día nosotros, hermanas, debemos de experimentar una vida nueva, experimentarla y que los demás puedan ver que nosotros estamos en una vida nueva y que hemos participado de la muerte y hemos resucitado con Cristo a través del bautismo, por la fe y la obediencia, mis hermanos. Dice, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Gloria al Señor. Porque dice, si fuimos plantados, mire, aquí habla como de una planta, ¿verdad? Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que el viejo hombre, y en este caso la vieja mujer, fue crucificada juntamente con Cristo. Miren, hermanas, ¿para qué? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Mire, no tenemos por razones por qué servir más al pecado, mis hermanos. No tenemos razones porque hemos muerto al pecado. Y el muerto, ¿qué sucede con el muerto, hermanas? Bueno, el muerto lo sepultamos. ¿Y qué sucede allí? Allí se destruye, allí se hace polvo, allí desaparece, hermana, desaparece. Entonces, hermanas, esa vieja mujer tiene que desaparecer en esa sepultura del bautismo. Por eso es importante que nosotros reconozcamos la importancia del bautismo, porque de allí resucitamos una nueva mujer. Allí resucitamos cada una siendo diferentes, no siendo la misma mujer de pecado. Entonces, cada día, hermanitas, debemos buscar vivir esa vida en santidad, esa vida diferente. ¿Por qué, hermanas? Porque fuimos plantadas con Cristo en la semejanza de su muerte, hermanas. Entonces, busquemos cada día ser mejores hijas de Dios. Digámosle a la gente que es necesario que obedezcan el evangelio. ¿Qué es el evangelio? Muerte, sepultura y resurrección, que debemos obedecer al bautismo. ¿Por qué? Porque participamos de la muerte de Cristo a través del bautismo, hermanas. A través del bautismo también morimos a esa vieja mujer, a esa mujer que le gustaba la murmuración, que le gustaba gritar, esa mujer enojada, esa mujer rebelde, esa mujer que se vestía feo, que se vestía para el mundo. Ahora, hermana, esa mujer tiene que ser diferente. Esa mujer que hablaba palabras que no edificaban, ahora tiene que ser diferente porque hemos nacido a esa vida nueva. Eso tenemos que enseñarle a las personas, que cuando obedecemos al Señor venimos a una vida nueva, hermanas. ¿Por qué dice? Para que el cuerpo del pecado sea destruido a través del bautismo, a fin de que no sirvamos más al pecado. Miren, hermano, que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo a través del bautismo, creemos que también viviremos con Él. Y esto es lo mismo que está diciendo 1 Timoteo 1:8 al 10, que Cristo a través de la obediencia a su evangelio, Él nos trae a la vida a través del bautismo, hermana. Nosotros estamos muertas en el pecado, pero Cristo nos trae a la vida a través del bautismo, hermanas. Ese es el evangelio, hermanas.
que nosotros debemos decirle a las personas cuando vamos a los hogares. Hablemosles, hermanas, como Dios desea que la gente actúe, porque muchas veces nos enfrascamos a hablar tantas cosas y no hablamos el evangelio. Hermanas, y la misma palabra de evangelismo viene de evangelio. Cuando voy yo a los hogares en nuestro ministerio de los días sábados, lo menos que tenemos que decirle a la gente es enseñarle qué es el evangelio, que Dios desea que obedezca el evangelio. Pero ¿cómo va a obedecer si la gente no sabe? ¿Cómo la gente se va a bautizar si no sabe lo que va a hacer? Nosotros como hijas de Dios, como miembros de la iglesia de Cristo, debemos explicarle a las personas cómo deben obedecer, como Dios desea que nosotros obedezcamos su evangelio a través del bautismo, naciendo una nueva mujer, siendo diferentes, hermanas, cada día, que nuestro testimonio tiene que ser de hijas de Dios, que nuestra vestimenta debe de ser de hijas de Dios, que nuestra presentación donde vamos que sea de hijas de Dios, que sea de esas mujeres que hemos nacido de nuevo, porque muchas veces, hermanas, dejamos mucho que desear. Muchas veces somos como muertos andando, como muertos caminando, porque no ha habido ese cambio en nosotros. Pareciera que morimos, pero no resucitamos, hermanas, y seguimos como muertas, seguimos hablando de las demás, seguimos murmurando de los demás, seguimos amargadas con esas raíces de amargura, hermana, que muchas veces hasta nuestros mismos hijos, nuestro mismo esposo, nuestras mismas familias nos dicen, Dios mío, pero y esta mi madre, y esta mi hermana, y esta mi esposa, ¿qué vida es la que está viviendo? Dejamos mucho que desear. Esforcémonos, mis hermanas, por vivir una vida agradable a Dios, porque recuerden, mis hermanos, es a Dios a quien vamos a entregar cuenta. ¿Cuándo? No lo sabemos. Sabemos que cuando muramos, si es que morimos antes que venga el Señor Jesús, o si no, vamos a ser transformadas para entregar cuenta. Segunda Corintios dice, 5:10 dice que vamos a entregar cuenta al Señor de lo que hicimos mientras estábamos en la tierra. Conocimos el Evangelio, lo obedecimos, nacimos de nuevo o seguimos esa vida muerta, hermano. Sin Cristo estamos muertos. Pero con Cristo, Dios, hermanas, en su gran amor y misericordia nos trae a la vida, dice, y nos da inmortalidad, dice Primera Timoteo 1:8-10. Nos da la inmortalidad, decíamos aquel día. Qué maravilloso es Dios. Porque con Cristo, hermanas, sabemos que no vamos a morir, que cuando nos vayamos de esta tierra, hermanas, vamos a dormir y nuestra alma va a estar en ese gozo del Señor, en el seno de Abraham, en el paraíso, descansando, hermano. Pero no vamos a morir, gloria al Señor. ¿Por qué, hermanas? Porque Cristo, a través del Evangelio y la obediencia que nosotros hemos tenido, el Señor nos ha trasladado del mundo de los muertos a los vivos, al mundo, a la vida. Nos ha traído a la vida. Qué maravilloso es el Señor, mis amadas hermanas. Y las voy a dejar con esta pequeña reflexión, que analicemos estos dos textos ahora de Primera Corintios 15 y de Romanos 6:1-6. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Vamos a terminar nuestras oraciones